El Buda decía: sujetar la ira es como sostener un carbón caliente con la intención de lanzárselo a otro. Eres tú quien se quema primero. Y sin embargo, vivimos así todos los días. Cargamos el fuego en el pecho, convencidos de que el dolor que sentimos es culpa de alguien más. Nos enojamos con el tráfico, con el trabajo, con el destino, con las personas que amamos. Y sin darnos cuenta, el enojo se convierte en nuestra oración diaria, una que solo alimenta el sufrimiento. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te irritas con tanta facilidad? ¿Por qué una palabra, un gesto o incluso un recuerdo puede encenderte por dentro? ¿De dónde nace realmente la ira? ¿Y por qué parece dominarte incluso cuando prometes no volver a caer? Hoy te voy a revelar algo que muy pocos comprenden. No existe nadie afuera que pueda hacerte enojar. El enojo no viene del mundo, viene de tu mente. Y hasta que no aprendas a dominarla, vivirás siendo esclavo de cada emoción que toque tu ego. Este no es un video más sobre calma o control. Es una enseñanza ancestral que ha resistido siglos. Una verdad que puede transformar la forma en que reaccionas ante la vida y devolverte el poder que siempre fue tuyo. El poder de elegir la paz incluso en medio del caos. Hace muchos años, en una pequeña aldea rodeada de montañas, vivía un monje conocido por su calma inquebrantable. La gente acudía a él desde lugares lejanos solo para observarlo, porque parecía vivir en un estado de serenidad que nada ni nadie podía alterar. No hablaba mucho, pero su presencia transmitía una paz que desarmaba incluso a los corazones más inquietos. Un día, mientras caminaba por el mercado, un hombre del pueblo se acercó con furia contenida. Tenía los ojos encendidos por el resentimiento. Desde hacía tiempo, envidiaba la paz del monje, esa paz que él mismo no podía encontrar ni con dinero, ni con poder, ni con reconocimiento. Sentía que la tranquilidad del monje lo humillaba, porque cada vez que lo veía, se veía a sí mismo reflejado en su propia agitación. Se paró frente a él y comenzó a gritarle insultos. Le dijo hipócrita, falso, cobarde. Le lanzó palabras cargadas de odio, intentando provocar una reacción, una grieta en aquella serenidad impenetrable. La gente que observaba se quedó en silencio, esperando el momento en que el monje finalmente se defendería o mostraría enojo. Pero el monje simplemente lo miró, no con superioridad ni desprecio, sino con una calma tan profunda que parecía imposible de alterar. Cuando el hombre terminó de descargar su ira, escupió al suelo frente al monje y se marchó, furioso porque su ofensa no había tenido ningún efecto. El monje no dijo una sola palabra, solo respiró. Luego, se inclinó levemente y continuó su camino. Horas más tarde, uno de sus discípulos, que había presenciado todo, no pudo contener su confusión. Se acercó y le preguntó: «Maestro, ¿cómo pudiste mantenerte en silencio? ¿Por qué no respondiste a sus insultos?» El monje sonrió suavemente, como quien sabe que una respuesta puede cambiar más que 1000 discursos. Si alguien te ofrece un regalo, dijo, y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo? El discípulo se quedó pensativo. A quien lo ofreció respondió después de unos segundos. El maestro asintió. Exactamente. Lo mismo ocurre con la ira, con el odio y con las palabras duras. Si decides no recibirlas, siguen perteneciendo a quien las pronunció. El discípulo comprendió entonces que el verdadero poder no está en reaccionar, sino en elegir no hacerlo. Que el enojo de otro solo puede tocarte si tú le abres la puerta. A la mañana siguiente, el hombre que había insultado al monje no podía dormir. Sentía un peso extraño en el pecho, como si el fuego de su rabia lo estuviera consumiendo por dentro. No entendía por qué el monje no había respondido, y eso lo perturbaba aún más. Decidió regresar al templo para enfrentarlo otra vez. Cuando llegó, encontró al monje barriendo las hojas del patio. El sol de la mañana iluminaba el suelo cubierto de sombras de bambú. El hombre, todavía con orgullo en la voz, le preguntó: «¿Por qué no me dijiste nada ayer? ¿Por qué no te defendiste?» El monje dejó la escoba a un lado y lo miró a los ojos. «Porque no tenía nada que defender», respondió con serenidad. «Tus palabras hablaban de ti, no de mí». El hombre quedó en silencio. Aquella frase lo golpeó más fuerte que cualquier grito. El monje continuó: «La ira es como un fuego. Si la alimentas, te consume. Si la observas sin miedo, se apaga sola. Tú me trajiste tu fuego ayer, pero yo decidí no arder contigo». El hombre sintió cómo su cuerpo se aflojaba,
como si algo dentro de él se derritiera. Por primera vez, comprendió que el monje no lo había humillado con su silencio, sino que le había ofrecido un espejo para verse a sí mismo. Durante unos segundos no pudo hablar. Luego inclinó la cabeza y dijo: «Perdóname, maestro. No entendía lo que hacía». El monje sonrió con compasión. «No hay nada que perdonar, solo hay que entender. El enojo nace cuando la mente se aferra a una idea del yo que necesita tener razón. Pero cuando ves más allá de esa ilusión, descubres que nadie puede ofenderte realmente». El hombre se marchó del templo con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de culpa, sino de alivio. Era la primera vez que sentía la ligereza de no tener que ganar una discusión, de no tener que imponerse sobre otro. Desde ese día, su vida cambió. Ya no buscó demostrar su valor a través del conflicto, sino a través de la comprensión. Cada vez que alguien lo provocaba, recordaba la voz del monje diciéndole: «El fuego solo quema si decides sostenerlo». El pueblo nunca olvidó aquella historia. Muchos la contaron durante generaciones, no como una leyenda sobre un maestro milagroso, sino como un recordatorio de que la verdadera fortaleza no se muestra en la furia, sino en la calma. Y aunque los años pasaron, los discípulos del monje seguían recordando aquella lección como una de las más poderosas que habían aprendido: que el enojo no tiene dueño hasta que alguien lo acepta. La enseñanza era simple, pero transformadora. Cuando eliges la calma, te conviertes en un espejo donde el enojo de los demás no puede reflejarse. En ese silencio, el ego muere y el alma despierta. Esa historia no trata solo de un monje y un hombre enfadado. Es, en realidad, la historia de todos nosotros. Cada día, caminamos por el mundo con la esperanza de que los demás nos traten bien, que la vida sea justa, que las cosas salgan como queremos. Pero cuando algo se sale de nuestro control, la mente reacciona. El enojo, el orgullo, la frustración, todas esas emociones nacen del mismo lugar, del deseo de que la realidad sea distinta a como es. Por eso el monje no se enojó. Él había comprendido que no podía controlar lo que el otro hacía, solo lo que él elegía sentir. Y ahí está la verdadera libertad. Porque mientras sigas creyendo que son los demás quienes te alteran, seguirás viviendo como un prisionero emocional. Pero cuando descubres que la calma está dentro de ti, que el fuego solo arde si tú lo sostienes, nada ni nadie podrá volver a dominarte. Así que ahora, vayamos más profundo. Veamos qué enseña el budismo sobre la ira, el ego y la mente, y sobre cómo puedes recuperar el control de ti mismo, no dominando al mundo, sino dominando tu propio interior. Primera enseñanza: la mayoría de las personas cree que el enojo surge por culpa de otros. Me hizo enojar, me arruinó el día, me provocó. Vivimos convencidos de que nuestras emociones dependen de lo que los demás dicen o hacen. Pero el budismo enseña una verdad mucho más profunda. Nadie puede hacerte enojar sin tu permiso. La ira no nace afuera. Nace dentro de ti, en el instante en que tu mente se resiste a aceptar lo que está ocurriendo. No te enojas por las palabras de los demás, sino por el significado que les das. No sufres por los hechos, sino por las historias que tu ego fabrica a partir de ellos. El Buda decía que el enojo es una forma de ignorancia de la verdadera naturaleza de la realidad, que nada está bajo nuestro control. Cuando alguien te insulta, tú no reaccionas al sonido de las palabras, reaccionas a la herida que esas palabras tocan dentro de ti. El insulto solo actúa como un espejo, mostrando lo que aún no has sanado. Por eso el monje no se alteró, porque no tenía heridas que proteger. No había ego que defender, ni historia que justificar. Sabía que la ira del otro no era un ataque, sino una carga que no necesitaba recoger. Y en ese entendimiento halló la libertad. Pero el ego, en cambio, quiere tener razón. Quiere ganar. Quiere demostrar que es superior, que nadie puede faltarle al respeto. Y cada vez que el ego gana, la paz se pierde. Cada vez que buscas responder, justificarte o imponerte, estás renunciando a tu calma para alimentar una ilusión, la ilusión de control. La mente enojada siempre cree que reacciona con justicia, pero en realidad solo está reaccionando con miedo. Porque la raíz de la ira no es el coraje, es la inseguridad. Nos enojamos porque queremos que el mundo sea diferente, porque no soportamos que las cosas no estén bajo nuestro dominio. Y cuanto más tratamos de controlar, más sufrimos. El enojo es una trampa que te hace creer que estás defendiéndote, cuando en realidad te estás consumiendo. Es como beber veneno,
esperando que el otro muera. Te quita energía, claridad, salud y, lo peor, te roba la capacidad de amar, porque no se puede amar y enojarse al mismo tiempo. La mente que reacciona pierde contacto con el alma que observa. El camino budista propone algo diferente: no reprimir, no reaccionar, sino observar. Cuando el enojo surge, el sabio no lo juzga, lo contempla, lo mira como una nube que aparece en el cielo de la conciencia, sabiendo que no durará. No lucha contra él, porque sabe que luchar con la ira es seguir dándole poder. Simplemente respira y lo observa hasta que se disuelve. El enojo no puede sobrevivir cuando lo miras con conciencia, igual que una sombra no puede mantenerse bajo la luz. Pero cuando lo alimentas con pensamientos: no debió decirme eso, qué injusto, no me respetan, le das oxígeno al fuego. Y ese fuego termina consumiéndote. El budismo enseña que la verdadera fuerza no está en dominar a otros, sino en dominar tu propia mente. El guerrero más poderoso no es el que conquista ejércitos, sino el que conquista su ira. Porque solo quien puede permanecer en calma cuando todo se derrumba ha descubierto el verdadero significado del poder. En la práctica, esto no significa que nunca sentirás enojo. Significa que cuando aparezca, sabrás qué hacer con él. Sabrás reconocerlo, respirarlo y dejarlo ir sin convertirlo en sufrimiento. Esa es la diferencia entre un sabio y una persona común. Ambos sienten las mismas emociones, pero solo uno las observa sin dejarse arrastrar. Hay una antigua enseñanza que dice: cuando el enojo golpea a la puerta, deja que entre, pero no le sirvas té. Es decir, no lo niegues, pero tampoco lo alimentes. Míralo con compasión, como mirarías a un niño que llora porque no obtuvo lo que quería. Esa es la mente, un niño que patalea cuando la realidad no cumple sus deseos. Cuando logras ver tu enojo sin juzgarlo, ocurre algo sorprendente. Descubres lo que hay debajo. Y lo que hay debajo no es odio, sino dolor. Un dolor no sanado, una sensación de vacío, una necesidad de ser comprendido. Cada explosión de ira es, en el fondo, un grito del alma diciendo: mírame, abrázame, acéptame. Y cuando puedes observar eso, la compasión nace de forma natural. Ya no ves enemigos, ves personas heridas actuando desde su propio sufrimiento. Esa comprensión no justifica el daño, pero te libera de cargarlo. La mente que comprende no necesita reaccionar. La mente que ama no necesita imponerse. Y la mente que está en paz no necesita tener razón. Esa es la verdadera victoria: mantener la calma en un mundo que se alimenta del conflicto. No porque seas indiferente, sino porque has aprendido que la paz no se negocia con nadie, que es tuya, que habita dentro, y que solo tú puedes protegerla. Así como el monje no aceptó el regalo del insulto, tú también puedes aprender a no aceptar las provocaciones del mundo. Cada vez que alguien intenta robarte la paz, recuerda: solo pierde el equilibrio quien se olvida de que lo tiene dentro. Y cuando logras entender eso, te das cuenta de que no hay nada ni nadie capaz de hacerte enojar, porque la ira no vive en los demás, vive en la mente que no ha aprendido a soltar. Segunda enseñanza: transformar la ira en compasión. Una vez comprendes que la ira no viene del mundo, sino de tu propia mente, surge una pregunta inevitable: ¿qué hago con esa energía cuando aparece? Porque incluso sabiendo que el enojo no ayuda, a veces lo sientes. Arde, se mueve, busca salir. Fingir que no está ahí solo lo hace más fuerte. El budismo no enseña a reprimir la ira, sino a transformarla. Cada emoción contiene energía, y la energía, cuando se entiende, puede convertirse en luz. La ira, por sí misma, no es maligna, es una señal, un aviso de que algo dentro de ti necesita atención. Cuando la mente está en calma no surge, pero cuando aparece, te está mostrando las áreas donde aún hay apego, miedo o dolor no resuelto. El primer paso no es eliminar la ira, sino reconocerla. Cuando sientes enojo, obsérvalo sin juzgarte. No digas: esto no debería pasarme. Solo di: aquí está. Respira, nómbralo internamente: enojo. Y al hacerlo estás separándote de él. Ya no eres la emoción, eres quien la observa. Esa distancia es poder, esa conciencia es libertad. El segundo paso es mirar con honestidad qué la provocó. No para culpar, sino para entender. Tal vez alguien te habló con dureza, pero lo que realmente te dolió no fue su tono, sino la sensación de no ser respetado. Tal vez no fue el comentario, sino lo que tocó en ti. Cuando identificas la raíz,
ves que la ira casi siempre protege algo más profundo, una herida, una inseguridad, un deseo de ser valorado. El tercer paso es practicar la compasión, no la compasión débil que tolera todo, sino la que entiende sin perder la firmeza. El Buda enseñaba que la ira se disuelve cuando se sustituye por comprensión, porque cuando entiendes el sufrimiento del otro, deja de tener sentido pelear con él. Nadie que esté en paz insulta, humilla o hiere. Quien actúa con crueldad lo hace desde su propio tormento. La compasión no justifica el daño, pero libera tu corazón de cargar con él. Cuando alguien te ofende, puedes reaccionar desde el ego o responder desde la sabiduría. Reaccionar es automático, responder es consciente. La reacción destruye, la respuesta transforma. Muchos piensan que la calma es pasividad, pero es todo lo contrario. Mantener la calma en medio del conflicto requiere más fuerza que levantar la voz. La persona que domina su ira no se somete, se eleva. No es esclava de las emociones ajenas. Aprende a usar su energía para crear claridad. La compasión convierte la energía destructiva en entendimiento. En lugar de lanzar fuego, enciendes luz. No te enojas porque alguien te ofendió. Sientes empatía porque ves a una mente perdida actuando desde la inconsciencia. No necesitas que te pidan perdón para perdonar, porque entiendes que nadie puede darte lo que no tiene dentro. En la práctica diaria, transformar la ira requiere conciencia y paciencia. No esperes que desaparezca de un día para otro. Habrá momentos en los que sentirás que el fuego vuelve, pero si en lugar de resistirlo lo observas, notarás que cada vez dura menos. La mente entrenada aprende a soltar antes de arder. Los maestros dicen que cuando la ira surge, es una oportunidad para practicar la iluminación. Cada momento de enojo es un examen espiritual. Si logras mantenerte presente, el enojo se convierte en tu maestro. Si reaccionas, se convierte en tu cárcel. La diferencia está en una sola cosa: tu nivel de conciencia. La transformación sucede cuando entiendes que la emoción no es el enemigo. El enemigo es la identificación con ella. La compasión surge cuando ves más allá de tu herida y reconoces que todos están luchando con sus propias sombras. Esa comprensión te saca del yo y te conecta con el todo. Y entonces descubres algo profundo. La energía que antes te hacía explotar puede usarse para sanar, crear y comprender. Es la misma fuerza, solo dirigida con sabiduría. El fuego que destruye también puede forjar. La ira, cuando se ilumina con conciencia, se convierte en pasión por la verdad. Cada vez que logras transformar una reacción en comprensión, el mundo se vuelve un poco más pacífico. No porque los demás cambien, sino porque tú lo haces. Y cuando tú cambias, tu energía cambia. Y cuando tu energía cambia, todo tu entorno empieza a reflejarlo. La práctica consiste en recordar esto cada vez que alguien intente provocarte. Nadie puede tocar tu paz a menos que tú se lo permitas. No necesitas protegerte de las personas, necesitas proteger tu mente de ti mismo. La verdadera compasión empieza cuando entiendes que todos los seres, incluso los más difíciles, están buscando lo mismo que tú: alivio del sufrimiento. Transformar la ira en compasión no es un acto milagroso, es una decisión constante. Es observar la tormenta sin convertirte en ella. Es ver el dolor del otro sin dejar que el tuyo te nuble. Es mantener el corazón abierto cuando la mente quiere cerrarse. Cuando logras hacerlo, algo profundo cambia en ti. Descubres que la paz no depende de que el mundo esté tranquilo, sino de que tú lo estés. Ya no reaccionas, eliges. Ya no luchas, comprendes. Y desde esa comprensión nace una fuerza inquebrantable, la serenidad consciente. Esa serenidad no significa que ya no sientas. Significa que ya no te domina lo que sientes. Es mirar la vida con los ojos del alma, sabiendo que todo lo que ocurre, incluso lo que duele, puede ser un camino hacia la libertad. Tercera enseñanza: la calma en medio del conflicto. Mantener la calma cuando todo está tranquilo es fácil. Cualquiera puede sentirse en paz cuando el entorno es amable, cuando las cosas salen bien, cuando nadie te contradice. Pero el verdadero dominio comienza cuando logras mantener esa paz justo cuando el mundo te pone a prueba. Ahí es donde la sabiduría se convierte en práctica. El Buda decía que la mente incontrolada es tu peor enemigo, pero la mente disciplinada es tu mejor aliada. Y eso resume todo. La calma no es un regalo, es una disciplina. No nace de circunstancias externas, sino del entrenamiento interno. En la vida moderna,
Las pruebas llegan de muchas formas. Un comentario en redes, un jefe injusto, una traición, un mal día. Tu mente reacciona en milésimas de segundo, se defiende, ataca, se justifica, pero el camino espiritual te invita a algo mucho más poderoso, a observar antes de responder, porque entre el estímulo y la reacción existe un espacio, y en ese espacio está tu libertad. Esa pausa es lo que diferencia a quien vive despierto de quien vive atrapado. Cuando logras pausar, respiras y observas lo que ocurre sin juicio, empiezas a entender que no necesitas participar en cada batalla que tu ego te propone. No todo merece tu energía, no toda provocación merece tu respuesta. Aprender a no reaccionar no te hace débil, te hace libre. Los sabios no evitan los conflictos, simplemente no los alimentan. No porque no sientan, sino porque entienden que todo lo que alimentas crece. Si alimentas el enojo, crecerá la ira. Si alimentas la calma, crecerá la sabiduría. Tu mente es un jardín. Lo que florece depende de lo que riegues. La mayoría de las personas vive como un tambor. Cualquier golpe del exterior produce un sonido. Pero el sabio vive como el cielo, vasto, inmenso, capaz de contener todas las tormentas sin dejar de ser cielo. Esa es la práctica, ser el cielo, no la tormenta. Cuando alguien te insulta o te desafía, no está atacando tu esencia, está revelando su nivel de conciencia. Cada persona solo puede actuar desde el nivel de paz o sufrimiento en el que vive. Si respondes desde la misma energía, te unes a su caos. Pero si eliges mantener la calma, elevas la vibración del momento y cortas la cadena de sufrimiento. La calma no significa indiferencia, significa que eliges tu estado interior por encima de cualquier circunstancia. Es tener la sabiduría de decir, no puedo controlar lo que hacen los demás, pero sí puedo controlar cómo respondo. Esa simple comprensión cambia vidas, porque el control verdadero no está en los demás, sino en ti. La mente entrenada en la calma se vuelve como el agua. El agua no se resiste al cauce, fluye. No pelea con las piedras, las rodea. No se quiebra ante el obstáculo, lo transforma. Esa es la esencia del equilibrio espiritual. Adaptarte sin perder tu centro. Cuando el conflicto aparece, tienes tres opciones: reaccionar, reprimir o transformar. Reaccionar te esclaviza, reprimir te enferma, transformar te libera. Y la transformación comienza con la respiración consciente. Cada respiración profunda es una forma de volver al presente, de recordarte que tú no eres el enojo, ni el pensamiento, ni la reacción. Eres la conciencia que los observa. El budismo enseña que el mundo exterior no tiene el poder de perturbarte, solo puede activar lo que ya está dentro de ti. Por eso, cuando alguien logra sacarte de tu centro, no te ha hecho daño, te ha mostrado una herida que todavía no has sanado. Y esa es una oportunidad. Cada persona que te irrita es, en el fondo, un maestro disfrazado, señalando el lugar exacto donde aún hay trabajo interior que hacer. El monje que aprendió a no enojarse no nació así. Él también tuvo que entrenar su mente, observar su ego y fallar una y otra vez. Pero con el tiempo entendió algo esencial. No hay enemigo más grande que la mente no entrenada. Y cuando aprendes a dominarla, nada exterior puede dominarte. El control emocional no se trata de ser perfecto. Se trata de recordar quién eres cada vez que la mente intenta arrastrarte. Cada discusión, cada provocación, cada momento de tensión es una prueba. ¿Vas a reaccionar como antes o vas a responder como quien ha despertado? Mantener la calma no significa no actuar, significa actuar desde claridad, no desde impulso. Cuando tu mente está en paz, tus decisiones son sabias, tus palabras son suaves y tus acciones tienen poder. Pero cuando actúas desde el enojo, tus palabras hieren, tus acciones confunden y tus decisiones destruyen. Por eso los sabios dicen, una palabra dicha con ira puede herir más que 1000 espadas. El verdadero propósito del autocontrol no es reprimirte, sino liberarte. Liberarte del patrón de reaccionar ante todo. Liberarte del hábito de ceder tu paz a los demás. Liberarte de la ilusión de que necesitas tener razón para estar tranquilo. Cuando eliges no enojarte, no estás perdonando al otro, te estás perdonando a ti mismo. Estás eligiendo no seguir cargando un fuego que nunca fue tuyo. Y poco a poco, descubres algo asombroso. El mundo sigue siendo el mismo, pero tú ya no lo ves igual. Porque lo que cambió fue tu mente. Llegará un punto en el que incluso en medio de los gritos, las injusticias o las provocaciones,
Sentirás dentro de ti un silencio que nadie puede romper. Esa es la verdadera calma, la que no depende del entorno, sino de la conciencia. La calma que no huye del ruido, sino que brilla dentro de él. Y cuando alcanzas ese estado, algo profundo sucede. Ya no reaccionas, inspiras. Ya no impones, comprendes. Ya no buscas tener razón, buscas tener paz. Y desde esa paz, todo lo que tocas se transforma.